Muchos creen que cuando aparezcan las señales, aún habrá tiempo. Pero, ¿están realmente seguros de que el tiempo todavía está de nuestro lado? En este testimonio, lo que se revela sacudirá cada una de sus convicciones sobre Israel, el rapto, la Iglesia y el mundo tal como lo conocemos. Pero, sobre todo, trae un mensaje que ya no puede ser silenciado. La última señal ya ha aparecido, y el mundo sigue dormido. Si crees saber lo que está a punto de suceder, prepárate para descubrir cuánto te han ocultado. Antes de comenzar, escribe amén en los comentarios. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Todos los días compartimos testimonios, revelaciones proféticas y mensajes para ayudarte a mantenerte despierto mientras el mundo se duerme. Mi nombre es Elliot Ben Abraham. Tengo 40 años. Y para mi familia, soy un ingeniero informático que trabaja para el Ministerio de Seguridad israelí, especializado en gestión de sistemas de vigilancia y ciberseguridad. Eso es lo que creen mi madre, mi hermano, incluso mi rabino. Y durante mucho tiempo, fue cierto. Pero hace 2 años, después de otra noche de rodillas orando en soledad, me di cuenta de que ya no podía quedarme detrás de una pantalla mientras otros luchaban con cuerpo y alma. Tenía habilidades físicas, resistencia, precisión por encima del promedio, pero sobre todo, tenía fe, una fe implacablemente clara, inquebrantable. Así que, elegí ir al frente. Desde entonces, he sido parte de las unidades operativas clandestinas de Sayeret Matkal, las que no aparecen en las noticias, las que existen solo en los corredores más profundos del Comando Central. En julio de 2025, la tensión estaba en niveles sin precedentes. La guerra que había estado gestándose durante años estaba estallando en múltiples frentes. La alerta en Israel estaba al máximo, especialmente en el norte y el este. Recibimos la orden la tarde del 26, una misión relámpago, nombre clave Asana, que en hebreo significa humo de engaño. Objetivo, neutralizar una línea eléctrica subterránea en la provincia de Kershaw, Irán, que alimentaba un complejo secreto que contenía dispositivos nucleares no declarados. La inteligencia lo sabía desde hacía semanas. Pero ese día, algo había cambiado. Teníamos que operar solo 2, porque el acceso era impenetrable y el escape prácticamente imposible. Querían a 2 hombres muy unidos, capaces de moverse como un solo cuerpo. Por eso me llamaron a mí y a Jason. Jason no era solo un compañero, era mi espejo. Un estadounidense convertido al judaísmo, se había unido a las fuerzas especiales, como yo, con quien había compartido docenas de operaciones. Una sola palabra nos bastaba para entendernos. Nadie se reía de sus chistes excepto yo, y nadie entendía los míos excepto él. Tampoco tenía familia. Habíamos elegido lo mismo, dedicar cada latido, cada aliento, a defender nuestra tierra y servir a Dios. Partimos el 28 de junio al amanecer. Habíamos estudiado cada detalle durante semanas, los turnos de los guardias, los puntos ciegos de las cámaras, los puntos débiles del perímetro. Pero esa noche, tan pronto como cruzamos la frontera operativa, todo parecía mal. Era como si el enemigo nos estuviera esperando. Sentimos el aire vibrar, demasiado silencioso. Demasiadas barricadas, demasiados ojos electrónicos activados, demasiadas señales anómalas. Se suponía que estábamos en una zona ciega, pero en cambio parecía llena de ojos invisibles. Nos movimos entre las sombras como fantasmas, usando trajes de disipación térmica. Nuestras manos estaban sudorosas, incluso con guantes. Nuestros corazones estaban en calma, pero nuestras entrañas gritaban. Jason me miró, y ambos entendimos que algo andaba mal. Luego vino el sonido que ningún operativo quiere escuchar, ese zumbido fino y ácido que corta el aire como una cuchilla, un Droncast 2K. Uno de esos cargados con granadas de seguimiento térmico. Lo oímos sobre nuestras cabezas, luego girar. Tiempo para una maldición susurrada. Y la luz cambió. Un destello, un rugido, un temblor en la tierra. Una granada había explotado a pocos metros de Jason. Mi oído izquierdo perdió su equilibrio de sonido. Grité su nombre. Lo grité 3 veces sin siquiera escuchar mi propia voz. Él intentó levantarse, pero la sangre manchaba la arena como vino derramado en el altar. Mis piernas corrieron hacia él,
pero otra deflagración me golpeó como un puñetazo celestial. Volé, o tal vez me desplomé. No lo sé. Solo sé que vi el rostro de Jason por un momento. Sus ojos aún estaban abiertos, luego negra, total, majestuosa, inquietante. No había más tiempo, ni sonido, ni espera, solo un eco lejano de sirenas, la sensación de caer en un vacío cálido y profundo, como si Dios mismo me estuviera tirando hacia abajo o hacia arriba. Y fue allí, en el silencio irreal de esa suspensión, donde me di cuenta de que estaba muriendo. No había caída, no había vuelo. No recuerdo haber pasado por un túnel o haber visto mi cuerpo desde afuera como en esas historias que se escuchan en los documentales. Solo había una suspensión irreal, como si el universo entero hubiera contenido la respiración por un solo instante. Y yo estaba allí, en medio de esa nada vibrante, consciente de no tener más peso, pero existiendo en cada sentido. Era como si el tiempo mismo hubiera perdido significado. No había segundos, ni horas, solo un presente eterno. Sabía que estaba en otro lugar, y sabía con una certeza que iba más allá de la lógica, que no era un sueño. No podía ser. Los sueños tienen bordes borrosos, se disuelven. Aquí, todo era preciso, definido, más real que la realidad misma. Inicialmente, fue la luz lo que me impactó. No cualquier luz, sino una presencia luminosa. No deslumbraba, no lastimaba. Estaba viva, respiraba, tenía una esencia. Era como si esa luz me hubiera conocido desde siempre, hubiera contado cada uno de mis pasos, escuchado cada una de mis oraciones, incluso las que nunca había pronunciado con mis labios. No sé cuánto tiempo permanecí allí, suspendido, envuelto por esa realidad ingrávida. Pero sé que en algún momento la luz se movió, y dentro de la luz, emergió una figura. Se mantuvo quieta, no avanzaba, pero se acercaba. No hablaba, pero yo ya escuchaba sus palabras. No necesité preguntar quién era. Sabía que cada fibra de mi espíritu temblaba ante esa presencia. Era Jesús. No el Jesús de los iconos bizantinos o las estatuas que había visto en Jerusalén durante mis raras caminatas por el barrio cristiano. No un símbolo, no un nombre, sino una persona real, extraordinariamente viva, absolutamente presente. Sus ojos eran fuego y agua a la vez. Cuando me miraron, me sentí desnudo hasta el alma. Pero no sentí vergüenza, solo una especie de entrega, una dulce entrega, necesaria. Me llamó por mi nombre, pero no era una voz física. Era una vibración interior, como si cada célula hubiera oído pronunciar Ariel simultáneamente. Y luego añadió: te he traído aquí porque el tiempo es corto. Tú eres mi testigo. Te revelaré lo que está oculto para que lo digas a aquellos que todavía tienen oídos para oír. Pero primero, mira. La luz comenzó a disolverse en imágenes, no visiones oníricas, sino escenas concretas, como proyectadas sobre una realidad mayor. Un mapa del mundo tomó forma, y en su centro estaban ciudades que conocía bien: Nueva York, Jerusalén, Teherán, Lyon, Chicago, Toronto, Berlín. Y sobre cada una, señales. Algunas destellaban como alarmas, otras estaban oscurecidas por nubes negras. En Nueva York, vi un edificio en llamas. No por un ataque, sino por algo peor, un colapso espiritual. La imagen cambió, y vi un avión caer en los cielos de Arizona meses antes. Un evento que los medios habían desestimado como un mal funcionamiento técnico, pero que ahora se me mostraba como una señal silenciada por el mundo. Vi Hollywood 2023, no solo fuego en las colinas, sino un fuego del alma con almas perdidas en la adoración de imágenes. Y luego vi una cruz, primero brillando sobre una iglesia en Alemania, luego desapareciendo, literalmente disuelta. La fe en Europa era como ceniza, sofocada por el letargo y el miedo al juicio. Me volví hacia Jesús, incapaz de hablar. Era como si tuviera 1000 preguntas dentro, pero ninguna salía. Él me anticipó con calma, como si conociera mis pensamientos antes de que se formaran. Estas son las señales. Algunas ya han sido dadas, otras vendrán, pero el mundo las ignora, y no solo el mundo. Muchos que dicen conocerme están dormidos. Entonces vi rostros, muchísimos. Algunos iluminados desde dentro, otros vacíos, apagados.
Algunos sostenían una Biblia, otros llevaban símbolos religiosos, pero sus ojos eran como de cristal. Jesús señaló a algunos de ellos y dijo: muchos hablan de mí, pero no me conocen. Muchos dicen: Señor, Señor, pero sus corazones están lejos, y cuando llegue la hora, no resistirán. Y fue entonces cuando lo oí, un reloj, un tic-tac en la distancia, rítmico, inexorable. No lo vi todavía, pero sentí que marcaba algo definitivo. El tiempo se estaba acabando, y nadie lo veía realmente. Yo, un judío, que de niño ni siquiera había querido oír el nombre de Jesús, ahora estaba allí ante él. Y él estaba a punto de mostrarme lo invisible. Me sentí pequeño, frágil, pero increíblemente despierto, como si hasta ese momento hubiera vivido en una religión hecha de rituales y códigos. Y ahora, por fin, estaba conociendo la verdad que tiene un rostro. Y eso era solo el principio. Hubo un silencio extraño, como si incluso la luz a mi alrededor se hubiera detenido. No desapareció, pero pareció suspendida, escuchando. Luego Jesús extendió su brazo y señaló algo que se formaba ante mis ojos. Era como observar la tierra desde una ventana invisible. Vi continentes, mares, desiertos, ciudades bulliciosas, pero todo parecía silencioso, como si el audio del mundo hubiera sido bajado, dejando solo las imágenes y el latido del corazón. De repente, las visiones se acercaron. Comencé a ver iglesias. Algunas eran grandes, modernas, llenas de luces, pantallas, sillas elegantes. Otras eran pequeñas, simples, inmersas en la penumbra y madera desgastada. Vi gente entrando, cantando, levantando las manos, hablando de Dios. Sus bocas proclamaban palabras que había oído en otros idiomas: Aleluya, Maranata, Amén, Gloria a Dios. Pero no fue el sonido de las palabras lo que me impactó, fue lo que no había detrás de esas palabras. Jesús no habló, él observó conmigo. Y comencé a percibir una verdad que antes me había estado completamente oculta. Muchos de los que proclamaban su nombre no lo conocían en absoluto. No eran ateos, no eran anticristianos. Eran cristianos fieles, pastores, predicadores, hombres y mujeres que hablaban de él todos los días. Pero sus ojos estaban vacíos. No tenían la luz que había visto en aquella pobre mujer arrodillada en la pequeña habitación del capítulo anterior. Tenían gestos, lenguaje, pertenencia. Pero algo faltaba, algo esencial, y ese vacío gritaba. Se me mostró un hombre vestido con ropa cara en un escenario elegante predicando a cientos de personas. Sus palabras eran perfectas, su voz bien modulada, sus manos se movían con gracia. La audiencia lo aplaudía como a un artista. Pero sus ojos parecían dos ventanas cerradas, sin presencia, sin peso eterno. Jesús entonces susurró: este hombre sabe hablar de mí, pero nunca ha escuchado mi voz. Construyó un ministerio, pero no construyó un altar. Luego vi otro rostro, una mujer que estaba presente en la iglesia todos los domingos, siempre en la primera fila. Cantaba en voz alta, levantaba las manos más que nadie. Pero en la visión, la vi chismear sobre una hermana de la iglesia, mentir para parecer mejor, despreciar a una joven madre en su corazón porque no criaba bien a sus hijos. Jesús me miró. Ella ora, pero nunca se ha arrepentido. Busca la apariencia, no la transformación. Y fue entonces cuando comprendí: el error más grave no era haber pecado. Era creerse justo sin serlo. Era la peligrosa convicción de que bastaba con pertenecer a una religión, una comunidad, o incluso simplemente creer para ser salvo. Jesús no acusó, no gritó. Sus palabras eran tranquilas, pero cada sílaba entró en mí como verdad grabada con fuego. Muchos de mi pueblo han caído en un engaño sofisticado. Viven para ser vistos. Se comportan bien delante de los demás, pero no me dejan entrar en sus corazones. Oran para sentirse bien consigo mismos, pero no me buscan. Quieren mi nombre, pero no quieren mi carácter. Y esto los está llevando a la ruina. En ese momento, vi a un pastor que conocía de reputación. Lo había visto en YouTube hace años. Miles lo seguían. Pero en la visión, su rostro estaba distorsionado por un dolor sordo. Estaba sentado solo en una habitación de hotel llorando. Lo había perdido todo. Y Jesús dijo:
es uno de los pocos que entendieron. Cuando perdió el éxito, comenzó a conocerme verdaderamente. Ahora su corazón está empezando a latir de nuevo por mí. Sentí un nudo apretarse en mi garganta. Yo, que había juzgado a los cristianos durante años, yo, que como judío los había mirado con sospecha. Yo, que pensaba que tenían a Jesús, pero vivían como si nunca lo hubieran conocido. Y ahora estaba viendo con mis propios ojos que mi impresión era más cierta de lo que quería admitir. Pero lo más difícil estaba por venir. Jesús me miró con infinita ternura. Viniste a juzgar, pero ahora has venido a entender, Elía, ¿sabe esto? No rechazo a los que yerran, pero quien se niega a cambiar, quien se conforma con su presunción religiosa, se separa de mí con sus propias manos. Fue entonces cuando empecé a temblar. Siempre había pensado que el cristianismo era debilidad. Pero ahora comprendía que el verdadero cristianismo era extremadamente raro. Era fuego puro, verdad viviente. El resto era teatro, era una fachada, era religión sin vida. Y Jesús concluyó con palabras que traspasaron mi corazón. Muchos de los que llevan mi nombre no serán hallados en mi reino porque nunca me dejaron cambiar sus corazones. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier granada. Y algo dentro de mí se rompió verdaderamente por primera vez. Cuando Jesús bajó su mirada, comprendí que estaba a punto de mostrarme algo terrible. El tono cambió, no en su voz, que siempre fue suave, sino en su presencia. Había una nueva gravedad, como si estuviéramos a punto de cruzar un límite que era a la vez sagrado y aterrador. No caminamos, no nos movimos. Sin embargo, todo a nuestro alrededor cambió. La atmósfera se volvió más densa, más opaca. El aire que había respirado hasta ese momento, luminoso, dulce, lleno de paz, se volvió pesado como el plomo, casi denso de llanto contenido. El paisaje se desvaneció. Era como si estuviéramos en una dimensión más profunda, pero no en un sentido físico. Era espiritual, pero también absolutamente real. Vi una abertura como una grieta en la realidad misma. No una puerta de fuego, no un abismo apocalíptico, sino un pasaje delgado e inquietante que parecía hecho de oscuridad viviente. Y Jesús dijo, hay cosas que debes ver, no por miedo, sino porque la verdad debe ser contada, incluso cuando quema. Entramos. No había llamas como las de las películas. No había demonios gritando, ni cadenas. Pero había algo mucho peor, una desesperación que nunca había imaginado. Como un eco eterno de arrepentimientos, de palabras no dichas, de oportunidades perdidas, de vidas ligeramente pero para siempre descarriladas. El dolor que sentí no era físico, era existencial. Era el vacío de la separación de Dios. Y ninguna palabra puede expresarlo plenamente. Entonces los vi. Eran hombres y mujeres. No se veían diferentes de los que había visto en las iglesias de la visión anterior. Muchos llevaban vestiduras religiosas. Otros tenían collares con cruces. Algunos incluso aferraban una Biblia a sus pechos como si se aferraran a una última esperanza. Pero no había luz en sus ojos, solo conciencia. No gritaban, no blasfemaban. Lloraban, pero en silencio, no por dolor físico, sino por colapso interior. Habían descubierto demasiado tarde que su religión no los había salvado. Vi a un hombre arrodillado, repitiendo las palabras, pero yo prediqué en tu nombre. Yo sané. Ayuné durante años. Pero su voz se desvaneció en el vacío. Nadie respondió. Jesús lo miró y una lágrima rodó por su rostro. Estaba convencido de que me conocía, pero nunca quiso dejarme entrar en su corazón. Tenía palabras, pero no tenía comunión. Una mujer se movió hacia nosotros, si se puede decir así. Su rostro había sido hermoso. Pero ahora estaba desfigurado por la vergüenza. No estaba destruida, no era monstruosa. Solo estaba consciente. Y esta conciencia la estaba destrozando por dentro. Jesús susurró, ella juzgaba a todos siempre. Hablaba de pureza, pero nunca me había dejado purificarla. Hablaba de perdón, pero ni siquiera se perdonaba a sí misma. Había hecho de la fe una máscara. Y ahora esa máscara es todo lo que le queda. Luego vi algo que me hizo temblar.
Una fila de hombres vestidos de negro, algunos con cuellos clericales, otros con anillos ostentosos, capas decoradas con oro. Sus ojos estaban vacíos. Sus manos temblaban. Algunos aún sostenían un breviario. Otros repetían salmos, pero lo hacían mecánicamente como si cada palabra los hiriera. Y Jesús dijo, amaban el poder más que a mí. Protegieron el sistema más que mi evangelio. Sirvieron a una institución, pero olvidaron mi rostro. Me sentí colapsar por dentro. No para juzgar, no para condenar, sino por la verdad. Esa verdad que nunca había querido ver. El infierno no era solo para aquellos que blasfemaban abiertamente a Dios. También era, y quizás especialmente, para aquellos que habían hecho del nombre de Dios una tapadera, una estrategia, un refugio aparente, pero sin rendirse nunca verdaderamente a su amor. Entonces pregunté, tembloroso, Señor, ¿hay esperanza para ellos? Jesús bajó su mirada. Ahora no. La elección fue en la tierra. La gracia los buscó 1000 veces. Pero el orgullo espiritual es el pecado más difícil de reconocer y el más devastador. Luego se volvió hacia mí y añadió con firmeza, hablarás y muchos te odiarán porque nadie quiere que le digan que creer no es suficiente, pero quien escuche con un corazón sincero será salvo. Fue en ese momento cuando vi un reloj suspendido en el vacío. No tenía agujas normales, pero la fecha era clara, 31 de diciembre de 2025. Y la aguja roja, la que marcaba la hora final, estaba a un paso de la medianoche. Jesús no dijo nada, pero en mi espíritu, comprendí. El tiempo está a punto de agotarse, y el mundo no está listo. Y sin embargo, alguien aún puede despertar, alguien aún puede regresar. Y a partir de ese momento, cada segundo que me quedara tendría un propósito, dar testimonio de todo esto hasta mi último aliento. No sé cuánto tiempo permanecimos en silencio después de dejar ese lugar que ardía sin fuego. El infierno no era solo un abismo, era un diagnóstico, una revelación brutal y clara del corazón humano, tal como es sin velos, sin excusas, sin liturgias que lo cubran. Y cuando la mirada de Jesús volvió a mí, supe que aún no habíamos llegado al clímax de la visión. Había más, algo que me marcaría para siempre. Ahora te mostraré lo que divide a los que son míos de los que solo dicen serlo. Estas palabras no fueron dichas con enojo, sino con una solemnidad que hacía temblar el espíritu. Entonces todo a nuestro alrededor cambió de nuevo. Nos encontramos en una especie de espacio que no tenía paredes, pero parecía rodeado por velos de luz viviente. Y allí ante mí, apareció algo que nunca había visto ni imaginado, un gran libro abierto en el cielo. Pero las páginas no eran de papel, eran vidas. Cada línea, cada palabra, cada imagen impresa en esas páginas era un día, un pensamiento, una decisión. Y Jesús me dijo, mira, cada corazón tiene una firma. Cada alma tiene una marca. La primera marca era un corazón transformado. La vi como una luz pulsante dentro de algunos hombres y mujeres comunes. No tenían títulos, ni poder, pero algo eterno brillaba en ellos. En una anciana encorvada por la enfermedad, vi un amor inquebrantable. Lo había perdido todo, pero todos los días alababa a Dios con las pocas palabras que le quedaban. En un joven sin hogar, vi una oración silenciosa que se elevaba al cielo como incienso puro. Jesús dijo, quien verdaderamente me ama ha sido cambiado. No son perfectos, pero son míos. Su vida lo demuestra. La segunda marca era el amor por la verdad. No una verdad genérica, sino la que quema las mentiras dentro de nosotros. Vi a un hombre que, a pesar de perder su carrera, había confesado la verdad ante un tribunal injusto. Vi a una mujer que había dejado una secta religiosa para seguir a Cristo a costa de perder a su familia. Estos, dijo Jesús, no transigen porque me conocen como verdad, no como una opinión. La tercera señal era un hambre de santidad. Vi a personas despertando al amanecer para orar, no por obligación, sino por amor. Otros que rehusaban tentaciones secretas, no porque alguien los estuviera vigilando, sino porque no querían herir el corazón de Dios. No viven para parecer justos. Viven para estar cerca de mí. La cuarta señal eran los frutos del Espíritu. No experiencias místicas, no emociones fuertes, sino vida concreta, paciencia donde había estrés, bondad donde había ira, perdón donde había habido traición.
Cada fruto era una gema espiritual brillando en la oscuridad del mundo. Los que me pertenecen, dijo Jesús, se parecen a mí. La quinta señal era el sello invisible de Dios. Lo vi como un fuego sutil en la frente, visible solo en el espíritu. Aquellos que lo tenían parecían caminar a través del caos del mundo con una paz sobrenatural. El enemigo no puede tocarlos a menos que yo lo permita. Están marcados como en tiempos de Moisés antes de la plaga. La sexta señal era la ruptura con el mundo. Vi creyentes que habían dejado el camino amplio del éxito, las tendencias y la cultura dominante para seguir a Cristo. A menudo eran burlados, estaban solos, pero llenos de una alegría que no venía de esta tierra. Quien me sigue carga la cruz. No siempre es visible, pero es real. La séptima señal fue la más fuerte. Era la compasión por los perdidos. Vi hombres y mujeres llorando por la salvación de almas que ni siquiera conocían. Misioneros en aldeas olvidadas. Jóvenes orando por la noche por su escuela. Padres de rodillas por hijos rebeldes. Quien ama como yo amo muestra que ha nacido de nuevo. Al final, vi 2 columnas elevándose al cielo. En una estaba escritos sellados, en la otra solo religiosos. Los primeros tenían estas señales. Los segundos solo tenían palabras, hábitos y un nombre sin vida. Y Jesús me dijo, en 2025, esta separación será visible. La criba ya está en marcha, y quienes no tengan estas señales no resistirán. Luego me volví, y vi el mundo, América bajo tensión, Canadá en crisis espiritual, Europa con iglesias vacías y plazas llenas de desorden. Vi el accidente de avión de meses antes cuya verdad nunca salió a la luz. Vi el incendio de Hollywood donde un símbolo oculto ardió en las llamas. Y comprendí que todos estos eventos eran parte del mapa, un mapa de Dios, una línea profética que apuntaba a una fecha límite, el 31 de diciembre de 2025. Un reloj apareció de nuevo, pero esta vez cada tic-tac parecía un latido del cielo. Jesús solo dijo, el que tenga oídos, que oiga. El que tenga corazón, que elija. El que tenga tiempo, que no lo desperdicie. Y yo, un hijo de Israel, un soldado judío, un hombre lógico y entrenado, caí de rodillas porque finalmente comprendí que la fe no era un código que descifrar. Era un fuego que abrazar o que rechazar. No puedo describir la forma en que la realidad comenzó a disolverse ante mis ojos. Fue como si el espacio-tiempo mismo obedeciera una voluntad mayor y me arrastrara a una secuencia de escenas que ya no tenían futuro ni pasado, sino solo una verdad desnuda, abrumadora, absoluta. Ya no tenía el cuerpo de un soldado, ni la sangre del entrenamiento en mis venas. Era espíritu, conciencia, testigo, como si hubiera sido elegido para observar y luego gritar lo que había visto a cualquiera que aún tuviera el coraje de escuchar. Jesús me tomó de la mano. La mirada que me dio era diferente a la que tenía cuando hablamos de las señales o del infierno. Era la mirada de un rey que sabe que debe ejecutar un juicio. Él solo me dijo, está a punto de comenzar y pocos están listos. Y fue entonces cuando vi el reloj. No era como el que apareció antes. Este estaba suspendido sobre el mundo. Flotaba sobre los continentes. Cada número brillaba como metal al rojo vivo. Los meses restantes del año del 7 al 12. Pero no eran solo números. Cada dígito contenía un evento, una elección, una posibilidad. Julio pulsaba en rojo. Vi a Israel, mi país, rodeado no solo por enemigos físicos, sino por una red de compromisos y tratados corruptos que lo estaban aislando. Los rostros de hombres de traje y corbata reían ante mapas digitales, inconscientes del fuego que estaban preparando. Agosto tembló como si llevara una explosión. Vi una metrópolis estadounidense. No puedo decir cuál, pero el cielo sobre ella se oscureció durante 3 días, no por el clima, sino por una interferencia espiritual. Lo llamaron apagón cibernético, pero en realidad, era una parálisis del alma. La gente corrió a los supermercados, pero el verdadero pánico estaba en sus corazones. No tenían paz, no tenían respuestas, y clamaban. Nadie escuchaba. Septiembre fue el mes de los símbolos que se desmoronan. Vi una gran estatua colapsar. Parecía una de esas figuras antiguas que se encuentran frente a los tribunales. Luego vi un incendio repentino en Europa. París,
Londres, no lo sé. Pero lo que ardía era espiritual, catedrales vacías, crucifijos retirados, altares usados para ceremonias que nada tenían que ver con Dios. Octubre fue silencioso. Pero en el silencio, oí trompetas, no las de los hombres, sino las trompetas del Apocalipsis. Nadie las oyó en la tierra, pero los espíritus sí, y los niños. Vi niños llorando sin razón, despertándose por la noche con sueños proféticos, mientras sus padres los ignoraban y los llevaban a psicólogos. Pero el cielo estaba hablando. Noviembre, el mes del tamizado. Vi multitudes de rodillas y multitudes en revuelta. Algunos corrieron hacia una luz repentina que apareció en los cielos. Otros gritaron que era solo un fenómeno natural. Era la advertencia, un resplandor como un segundo sol, un sonido que entraba en el pecho. Y allí todos vieron su estado interior. Algunos cayeron al suelo en lágrimas, otros maldijeron. Y Jesús me dijo, quien se humille será salvo. Quien se justifique caerá. Y finalmente, diciembre, el 12º latido, el número de la separación, la última fecha límite antes del rapto. Jesús me mostró dos caminos. Uno poblado por gente corriendo con ojos llenos de anticipación y miradas vueltas al cielo, y el otro abarrotado de hombres riendo, festejando, burlándose unos de otros, viviendo como si nada estuviera pasando. Entonces sonó una trompeta en el cielo. No simbólicamente, la oí real, vibrante. Y en un instante, una parte de la humanidad desapareció. Vi casas vacías, ropa en el suelo, Biblias abiertas con marcapáginas pegados en la página de la salvación. Padres desaparecidos, niños llevados, pastores fieles elevados en el aire como la luz. Y Jesús dijo, quien es mío, vendré por ellos. Quien es mío no experimentará la ira, pero quien es solo religioso permanecerá. La tierra se sumió en un grito. Comenzó la gran desesperación. Las televisiones transmitieron explicaciones ridículas, rayo cósmico, teletransportación cuántica, experimento militar. Pero en sus corazones, todos sabían. Incluso los más escépticos, era demasiado obvio. Entonces Jesús me miró, y en sus ojos había un peso que parecía eterno. El tiempo no espera. 2025 es el año del tamizado. No todos sobrevivirán en el cuerpo. Pero quien me pertenece nunca morirá. Cuando abrí los ojos, estaba temblando. Verdaderamente temblando. Porque ahora sabía que lo que venía no era una teoría, sino una realidad que ya estaba llamando a la puerta del mundo. Y los que no la habían oído ya estaban medio dormidos. Quería despertarme. Confieso que después de ver el rapto, los meses marcados como bombas de tiempo, las trompetas celestiales, la división entre los que están listos y los que están ciegos, mi corazón ya estaba probado, casi exhausto. Sin embargo, no había terminado. Jesús, con una mirada que nunca olvidaré mientras respire, me dijo, ahora verás lo que muchos niegan, pero lo que millones están experimentando en este mismo momento. No hubo una transición gradual. Fue como caer, como si el aire se rompiera bajo mis pies, y fui succionado por una fuerza invisible, densa como plomo fundido, pero espiritual. El calor aumentaba con cada metro de descenso, pero no era un calor natural. No era como el desierto que conozco. Este quemaba el alma, las emociones, la memoria, cada fibra invisible de mi esencia. La oscuridad no era negrura, era la conciencia del mal absoluto. No veía con mis ojos, sino con mi espíritu. Y había sonidos, miles de voces, gritos rotos, súplicas mezcladas con blasfemias, y una rabia desesperada que ya no buscaba redención, sino solo venganza, rechazo, orgullo distorsionado. Y fue allí, en la región más profunda, donde Jesús me susurró, muchos están aquí, y decían ser míos. La frase me atravesó como una lanza. No estaba preparado. Siempre había creído que el infierno era para los peores, asesinos, dictadores, pedófilos, pero no para cristianos. Sin embargo, lo que vi contradecía cada idea que había formado. Vi a una mujer arrodillada, vestida como si acabara de salir de un servicio evangélico. Sus manos levantadas, pero vacías. Lloraba, pero no lágrimas de arrepentimiento, sino de ira. Gritó, serví. Estuve en el ministerio. Oré.
Ayuné, pero sus palabras rebotaron en el vacío. Y una voz invisible le respondió, sí, pero lo hiciste para ser vista, y nunca me amaste. Usaste mi nombre, pero nunca conociste mi corazón. Otro era un predicador. Sus manos aún temblaban, su boca repetía versículos de memoria como si esperara que funcionaran como fórmulas mágicas, pero cada palabra caía al suelo como plomo. Lo vi gritar, te llevé almas. Prediqué en la televisión. Llené estadios. Pero Jesús, a mi lado, observaba en silencio. Y después de mucho tiempo, dijo, él predicaba de mí, pero nunca caminó conmigo. Se alimentaba de mi palabra, pero nunca la digirió. Vi jóvenes cantando en un coro. Vi madres criticando a otros cristianos mientras se creían santas. Vi hombres haciendo caridad para sentirse justos, pero en sus corazones juzgaban y despreciaban. Me vi a mí mismo, no en el infierno, sino en el recuerdo. Vi cuando había pensado que Dios era para los débiles, cuando había dicho, todos se salvan. Solo no hagan el mal. Esa superficialidad, esa distancia emocional de las cosas eternas, era una condena disfrazada de sentido común. Y fue allí donde comprendí, el infierno es real, pero aún más real es el engaño, la ilusión de que basta con ser bueno, religioso, no demasiado malo. Nadie termina allí por error. Se termina allí porque se rehúsa la gracia. Te ríes de la verdad. Juegas con el tiempo. Pero la parte más dolorosa fue cuando vi a una madre gritando por su hijo. Ella estaba salvada, pero su hijo estaba perdido, y lloraba, ¿por qué no me dijiste la verdad, mamá? Me hiciste creer que todo era amor y cero juicio. Ahora estoy aquí. Nunca olvidaré la agonía en esa mirada. Jesús volvió a tomar mi mano. Sus ojos estaban llenos de compasión y dolor, como si cada alma allí fuera una herida viviente en su pecho. Me miró y dijo, mi amor es infinito, pero no fuerza. No viola. No impone. He establecido un camino. He dado mi vida. Pero el orgullo espiritual ha cegado a muchos. Y cegará a otros si nadie los despierta. Entonces su mirada se volvió aún más seria. ¿Has visto? Ahora grita, cuenta, advierte. El tiempo es corto. Muchos dicen ser míos, pero yo no los conozco. Y así, mientras el eco de los gritos seguía vibrando dentro de mí, comprendí que este testimonio no es una opción. Es una orden, un mandato, un llamado. Porque el infierno existe, y nadie debería volver a decir, no lo sabía. No puedo decir si fue un latido, una sacudida, una ola. Solo sé que de repente el vacío dio paso a un sonido. Un solo sonido sutil, mi nombre, Ariel. Nada más, pero pronunciado con una intensidad que nunca había escuchado, ni siquiera en el llanto de mi madre de niño, ni en las llamadas de mi comandante en el campo. Era un llamado que perforaba toda resistencia, una voz que devolvía la vida, pero no solo al cuerpo. Devolvía la verdad. Mi pecho se levantó de repente, como si una fuerza invisible me sacara del agua después de minutos de contener la respiración. Tosí. Abrí los ojos, pero no fue como despertar de un sueño. Fue como ser resucitado después de un arresto espiritual que duró 40 años. A mi lado, tendido en el suelo, estaba el cuerpo de mi compañero, Jason. Una solapa de su chaleco todavía estaba en llamas. La sangre goteaba por el lado de su cuello, pero estaba respirando. Estaba respirando. Me puse a 4 patas y lo sacudí con fuerza con lágrimas corriendo por mis ojos. Grité su nombre 1, 2, 10 veces, y lentamente abrió los ojos. Me miró y susurró, yo también lo vi. 2 soldados que habían llegado para recuperarnos, nos miraron. Uno de ellos, el teniente Cohen, nos miró como si hubiéramos resucitado de un ataúd. Habían monitoreado nuestra posición, pero habían perdido la señal. Durante 3 minutos, el latido de mi corazón había desaparecido. 3 minutos según el mundo. Una eternidad al otro lado. En los días siguientes, durante mi recuperación, no dije nada. No porque no quisiera, sino porque no encontraba palabras. Cada palabra humana parecía pequeña, inadecuada, frágil. Pero dentro de mí, el fuego crecía.
un fuego que ninguna granada, ningún silencio, ningún mando militar podía extinguir. Había visto el final. Había visto la verdad, y no con mis ojos, sino con mi espíritu. Y ahora que estaba de vuelta, ya no podía fingir. El primero en saberlo fue un capellán cristiano estadounidense estacionado en una base aliada. Me acerqué a él, temblando, con una Biblia en la mano que nunca antes había abierto. Le pregunté solo una cosa: explícame quién es Jesús realmente, no el de la religión, sino el que vi. Él comenzó a llorar antes que yo. Leyó algunos versículos. Hablamos durante mucho tiempo. Y al final, ese Jesús, que me había mostrado el futuro, el infierno y el corazón de Dios, ya no era solo un nombre. Era mi Salvador. Era mi Rey. Renuncié a mi misión secreta, escribí mi renuncia, la firmé, con lágrimas en los ojos de mi comandante. ¿Por qué, Ariel?, me preguntó. Respondí: porque ahora estoy librando otra guerra, una guerra por las almas, y he jurado lealtad a otro general. Vivo de manera diferente ahora. Duermo menos, oro más, leo la Biblia todas las mañanas. Y cada día desde el 28 de junio de 2025, es un día robado a la muerte. Ya no hablo del futuro como antes, porque el futuro no es una opción, es un juicio. Y 2025 no es solo un número en un calendario. Es una ventana abierta en el tiempo, un grito en el cielo, arena corriendo por el último reloj de arena antes de que las profecías se cumplan. Siento en mi corazón la necesidad de advertir a cualquiera que lea o escuche este testimonio. Prepárense. No en el sentido religioso, sino en el sentido eterno. No hablo de unirse a una iglesia o cambiar algunos hábitos. Hablo de una verdadera conversión, total, dolorosa, salvadora. Porque los que aún viven tibios serán los primeros en ser sacudidos, y los que creen que aún hay tiempo serán sorprendidos como en los días de Noé. Vi el reloj. Era casi medianoche. El número 2025 no era un símbolo, era un grito. Cada mes, cada decisión, cada elección es parte de un examen espiritual. Las trompetas ya están sonando para los que tienen oídos para oír. El infierno no es una fábula. El rapto no es una opción teológica. Y el regreso de Jesús ya no es algo por venir. Ya ha comenzado dentro del corazón de los que despiertan. Ahora o nunca. Por eso hablo. Por eso grito. Por eso no me importa si piensan que estoy loco, que soy un visionario, un fanático. Mejor loco por Cristo que lúcido en el infierno. Mejor perseguido en la tierra que ignorado en el cielo. Amigo, si has llegado hasta aquí, te imploro, no esperes la señal perfecta. No esperes que todo se derrumbe. No esperes que el dolor te obligue a doblar las rodillas. Dóblalas ahora voluntariamente. Solo hay un camino. Su nombre es Jesucristo. No el Jesús del que te hablaron, sino el Jesús que reina ahora, vivo, glorioso, con ojos de fuego y voz de trueno. El Jesús que vi. El Jesús que me trajo de vuelta. Y si sientes un fuego en tu corazón al leer estas palabras, no es emoción, es un llamado. Es el momento. Es el Espíritu de Dios diciéndote: despierta, hijo mío, antes de que sea demasiado tarde. Gracias de todo corazón por quedarse con nosotros hasta el final de este testimonio. Si siguen escuchando, significa que algo ha tocado profundamente su corazón. Quizás no sea solo una historia, sino un llamado que el Señor quería que escucharan hoy. Los invitamos a realizar una pequeña acción que puede tener un gran impacto. Escriban en los comentarios desde donde nos siguen, para que podamos orar por ustedes y por su país en los días venideros. Si aún no lo han hecho, los invitamos a suscribirse al canal y activar las notificaciones para que no se pierdan ninguna de las palabras, visiones y revelaciones que compartimos a diario para prepararlos para lo que está a punto de suceder. Y lo más importante, compartan este vídeo con al menos 3 personas que realmente les importen, un familiar, un amigo, un hermano o hermana en la fe. Porque a veces un simple vídeo puede cambiar el curso de una vida, despertar la esperanza o traer un corazón lejano de vuelta a los brazos de Dios. Que el Señor los bendiga y los guíe en la verdad hoy y siempre.